Por eso Dios, y vamos a estar viendo varios pasajes, por eso nuestro Padre Celestial se preocupa tanto por nuestra confesión, por nuestro lenguaje. Una de las cosas fundamentales en el proceso de renovación de nuestra mente es cambiar y transformar nuestro lenguaje. Dile, el reino de los cielos tiene un lenguaje diferente al mundo. Ay, pero qué fanáticos son ustedes, no, yo soy sano. Mi Padre Celestial me ha enseñado a llamar las cosas que no son como si fueran. Diga al débil, fuerte soy. Este contexto, la palabra original del hebreo significa diga al enfermo, sano soy. Claro, por supuesto, usted va al médico y el médico le da un diagnóstico, usted no se va a poner a contender con el médico. No, eso es mentira, no. Él ve una realidad desde el punto de vista natural, pero tú ves una realidad desde el punto de vista espiritual basada en una promesa que Dios te ha dado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una realidad natural, pero hay una realidad espiritual basada en las promesas de Dios. Anota este pasaje. Marcos 11, 22 y 23. Marcos 11, 22 y 23, versículo 22 y 23. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan la fe de Dios. O sea, la Reina Valera y otras versiones traducen, tengan fe en Dios. No, los escritos originales dicen, tengan la fe de Dios, porque la fe la recibimos de Dios. Nosotros no producimos fe. Aquí nadie tiene fe propia. La recibimos de Dios. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan la fe de Dios. Porque de cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué dice? Cualquiera que le hable a este monte, cualquiera que dijere a este monte, quítate. Y ahora vamos a ver lo que significa en la cultura judía la palabra monte, la simbología. Dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, dice, lo que está hablando, lo que está declarando, lo que está profetizando, será hecho. Será hecho. Será hecho. Hay gente que me han dicho, pero ¿qué es eso? Declaro. ¿Quién somos nosotros para estar declarando nada? No. En su palabra Él me ha dicho, me ha mandado que nunca se aparte de mi boca su palabra, su promesa. Y yo me pongo de acuerdo con el cielo, no con el diablo. Y yo declaro sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, la voluntad de Dios, no la voluntad del diablo. Yo voy a declarar sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, la voluntad de Dios, no la voluntad del diablo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que mi matrimonio sea un matrimonio bendecido, que mis hijos sean benditos en esta tierra, que mi descendencia sea poderosa en esta tierra. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra confesión jamás debe estar en correspondencia con lo que dice el diablo. Nuestra confesión debe estar en correspondencia con la palabra de Dios. Como yo les digo, yo simplemente declaro lo que Dios ha dicho de mí, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi descendencia. Yo no declaro lo que el diablo dice. Yo no declaro lo que el mundo dice. Porque nosotros como hijos de Dios no estamos para amplificar los negativos del mundo. Estamos para declarar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los negativos del mundo? Oye, esto está cada día peor. Esto se va a poner malísimo. No va a haber comida, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Esa es la realidad que vive el mundo.
mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Tu provisión, tu sanidad, tu liberación. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dile, hermano, que está a tu lado: lo que hoy estamos viviendo, es el resultado de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado confesando. Porque todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos pasa a través de nuestra lengua. Primero lo creemos en el corazón y después lo hablamos. Aleluya. Santo. Escucha esto. Es importantísimo. Anota esto. Es importantísimo tomar en cuenta qué es lo que hablamos y confesamos a diario. ¿Qué es lo que estamos hablando y confesando a diario? Estamos confesando lo mismo que el mundo, todo lo malo, todo lo negativo, enfermedad, muerte, escasez, miseria, necesidad, problemas. ¿O estamos hablando y confesando la palabra de Dios? Dice, te repito, es importantísimo tomar en cuenta qué es lo que estamos hablando y confesando a diario, ya que esto, escucha, lo que hablamos y confesamos a diario va a afectar nuestra creencia y podemos convertirnos en personas incrédulas por nuestra confesión. Cuando nuestra confesión, cuando lo que hablamos a diario no está en correspondencia a la palabra de Dios, comienza a apagar tu fe. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado aquellos que vivimos con personas inconversas. Porque las personas inconversas, todo lo que están declarando continuamente contradice la palabra de Dios. Y si nosotros nos sumamos a esa confesión y comenzamos a confesar lo mismo, comenzamos a confesar los negativos de este mundo, amén, nuestra fe será anulada. Porque así como nuestra confesión, así como lo que hablamos, cuando lo que hablamos y nuestra confesión está en correspondencia con la palabra de Dios, activa en nuestras vidas nuestra fe, hace crecer nuestra certeza y nuestra convicción. De la misma manera, cuando nosotros comenzamos a hablar y a confesar, amén, los negativos del mundo, nuestra fe será anulada. Y es por eso que muchas veces vemos personas: ay, no sé qué me pasa, la fe, siento como que no tengo fe. Porque estás rodeado de gente que continuamente está declarando, hablando y confesando los negativos del mundo. ¿Usted cree que un hombre, una persona puede obtener victoria si continuamente está hablando derrota? Continuamente está hablando fracaso. Continuamente está hablando derrota. Imposible. Porque es la creencia en el corazón y la confesión de la boca lo que va a hacer posible la materialización en nuestras vidas de lo que Dios ha dicho. A ver, a veces no va a hacer que yo hable cosas que usted no entienda. ¿Qué significa materialización? Dice la convicción de lo que no se ve, pero yo sé que lo voy a ver. ¿Qué significa materialización? Amén. Que se va hacer visible, que mis ojos van a ver lo que Dios ha prometido. Entonces, para que sea posible que mis ojos vean lo que Dios ha prometido, o sea, la convicción de lo que no se ve, cómo esa convicción en mi corazón gana cada día más y más, se fortalece cada día más y más. Cuando mi creencia en mi corazón, mi fe, lo que yo creo, mi confianza en las promesas de Dios y mi confesión están sincronizadas, están alineadas, están en correspondencia. Eso, yo sé que mientras yo me mantenga mi fe en mi corazón, una actitud de absoluta confianza en mi corazón de lo que Dios me prometió,
Yo sé que mientras mantenga mi confesión, que mi confesión esté en correspondencia a lo que Él ha prometido, yo sé que mis ojos lo van a ver. Amén. Son principios del reino. Y hermano que está a tu lado, son principios del reino. Mis ojos lo verán. Es por eso que la fe es la certeza de lo que estás esperando. Este pasaje continuamente lo estoy declarando porque es un pasaje que me hace un rema extraordinario en mi vida. Romanos 4, 19 al 21. Romanos 4, del 19 al 21 dice: y Abraham no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias, al considerar el problema, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no cambió su confesión. Abraham se mantuvo creyendo en su corazón y confesando lo que Dios le había prometido. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿De qué manera Abraham se fortaleció en fe? Dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido en su corazón de que era también poderoso para hacer todo lo que había. Aleluya. ¿Por qué Abraham vio a la vieja parir? ¿Por qué Abraham tuvo una ascendencia? ¿Por qué los ojos de Abraham vieron a Isaac? Aun cuando era casi de 100 años y estaba ya como muerto. Porque se mantuvo creyendo y confesando, creyendo y confesando, creyendo y confesando lo que Dios le había prometido. Dile, hermano que está a tu lado, deja ya de dudar de lo que Dios te ha dicho. Deja de dudar de lo que Dios te ha prometido. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No importa lo que veas, no importa lo que estés viendo. No caminamos por vista, caminamos por fe. No camines más por vista, camina por fe. Caminamos por fe, no caminamos por vista. Caminamos creyendo, confiando, confesando lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Amén. Amén. Abraham no dudó. Abraham no dudó por la información del mundo, por la información que veía en sus ojos, sino que se fortaleció creyendo en su corazón y confesando con su boca lo que Dios le había prometido. Creyendo en su corazón y confesando que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que su descendencia sería como la arena del mar. Y hermano que está a tu lado, no estamos llamados como hijos de Dios a agravar los negativos del mundo. Estamos llamados a confesar, a declarar, a hablar la palabra de Dios. No te sumes al mundo. Hay un piquete de gente del mundo hablando los negativos del mundo. La cosa está tremenda, el COVID está acabando, no sé qué, y ahí nos sumamos nosotros. No, muchachos, esto está... No estamos llamados a agravar los negativos, las confesiones negativas del mundo, lo que el mundo está hablando y confesando. Estamos llamados a declarar, a profetizar, a hablar la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido para aquellos que le aman, para aquellos que le creen, para aquellos que le buscan. Porque nuestro Dios sabe recompensar a aquellos que le creen, a aquellos que le buscan, a aquellos que confían en Él. Miren, cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, está hablando de principios espirituales que abren puertas. El diablo cierra una puerta. El diablo te cierra una puerta en el área de la salud. Toma una promesa, créela en tu corazón: no moriré, sino que viviré
para contar las maravillas de Jehová. Toma esa llave, abre esa puerta. El diablo te cierra una puerta en el área de la finanza y la economía. Por gusto, diablo, por gusto. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los que confían en el Señor jamás tendrán falta de ningún bien. Mi Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata. Los principios del reino son llaves para abrir puertas. Aquí el que verdaderamente abre camino se llama Jesús de Nazaret. El que abre camino, el que abre paso en el mar, en el desierto. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Te voy a explicar cómo Satanás trata de contrarrestar el efecto de la promesa de Dios en nuestras vidas. No, mi Padre Celestial sana, sí, sana todas las dolencias, pero tú eres un sinvergüenza. Mira lo que estás haciendo. Mira cuánto has pecado contra Dios. Mira cómo tú le has fallado. ¿Tú crees que Dios te va a sanar? La condenación es uno de los obstáculos fundamentales para impedir la sanidad divina en nuestras vidas. Pero tú vas a la misma promesa que te promete sanidad, promete perdón. La misma promesa que promete sanidad, promete reconciliación. Y tú le dices, diablo, sí, es verdad que le he fallado, es verdad que he estado pecando, es verdad que estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero hoy decido arrepentirme, hoy decido alinearme, hoy recibo su perdón, porque creo que Él perdona todas mis iniquidades. Cuando me arrepiento, cuando vengo a Él con un corazón contrito y humillado. Dice, somos espirituales cuando vivimos en la palabra de Dios y la palabra de Dios vive en nosotros. Vamos a ver eso ahora. Vamos adelante rapidito. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? La palabra permanece en nosotros cuando la creemos, cuando la vivimos y cuando la confesamos. ¿Quién es un cristiano espiritual? El que vive la palabra, el que la cree en su corazón y el que la confiesa, el que la habla continuamente. Ese es un quiere. ¿Por qué muchas veces no sabemos quién es un cristiano espiritual y quién no? ¿Quién es un cristiano carnal? ¿Quién es un cristiano carnal? El que está confesando continuamente los negativos del mundo. Es un cristiano carnal. Escúchalo. De la abundancia del corazón habla. Escúchalo. ¿Quieres saber si alguien es espiritual? Escucha lo que habla. Su tema de conversación. Acércate de lo que está hablando, que nada que ver con la palabra de Dios. Hablando de problemas, hablando de fracasos, hablando de situaciones. El cristiano espiritual, su conversación siempre va a girar o estará en correspondencia a la palabra de Dios. No te digo que no, en un momento determinado, tú no sé, tienes que contarle a algo más. No estoy hablando de eso, estoy hablando que la constancia, su confesión constante no es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios permanece en nosotros. Escucha, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. Ahora, ¿qué significa cuando la palabra de Dios permanece en nosotros? Dice, la palabra de Dios permanece en nosotros cuando la creemos, cuando la confesamos, cuando la vivimos. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si mis palabras permanecen en ti. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, cuando la creemos, cuando la vivimos, cuando la confesamos. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios continuamente, cuando nosotros confesamos la palabra continua de Dios continuamente, ¿sabe lo que estamos haciendo? Llenándonos del Espíritu Santo. Llenándole, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu.
Si tú estás lleno de la palabra de Dios, tú estás lleno del Espíritu Santo. Nadie puede llenarse del Espíritu Santo hablando los negativos del mundo. Y si tú estás lleno, vamos a darle de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y si tú estás lleno del Espíritu de Dios, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, la palabra de Dios jamás estará silenciada en tu boca. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, lo que va a salir por su boca, ¿qué es? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32, rapidito, vamos a terminar ya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Dónde podemos encontrar la verdadera libertad para nuestras vidas? ¿Cuándo verdaderamente vamos a caminar en libertad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, cuando vivimos la palabra de Dios, cuando permanecemos en la palabra de Dios, cuando confesamos la palabra de Dios, seremos verdaderamente libres. Dice, la verdadera libertad está, dile hermano está a tu lado, la verdadera libertad está en mantenernos firmes en la palabra de Dios, sincronizando nuestra creencia con nuestra confesión. Dile, ahí está la verdadera libertad. El que confiesa los negativos del mundo no es libre. El que aún llamándose cristiano, el que continuamente confiesa los negativos del mundo no es libre. Está tan atado como el mundo, atado a los temores del mundo. Pero dice que el que cree y confiesa la palabra de Dios será verdaderamente libre. La verdadera libertad está en mantenernos firmes en la palabra de Dios, sincronizando en todo tiempo nuestra creencia con nuestra confesión. Por eso que para nuestro Padre Celestial es tan importante el lenguaje. Proverbios 18:21, anota esto ahí. Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Con la lengua, escucha esto, con la lengua podemos definir nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida pasa, ¿por dónde? Por la lengua. Muchas veces nosotros como padres maldecimos a nuestros hijos. Porque escucha, la maldición más grande que hay. Mucha gente puede maldecir a tus hijos, pero la maldición más grande para un hijo es la de su propia madre o padre. ¿Cuántos padres no? Eso no tiene remedio, eso es un desgraciado, eso no va a llegar a... Pero lo más triste de esto es que no es solamente un día, es todos los días. Y se convierten en profetas del diablo, porque todas estas profecías negativas se van a cumplir. Y después cuando crecen y caen en una prisión, y cuando crecen y no pueden permanecer en ningún trabajo, porque tienen problemas en todos lados, porque son rebeldes, porque son conflictivos, y ¿a quién salió? Yo no me explico. Es el resultado de tu lengua. Amén. Bendigamos a nuestros hijos. Comienza a desatar palabras de vida. Padre, que yo no sé por qué me metí en este terreno, porque realmente no lo tenía aquí. Pero hay muchos padres, me dice el Espíritu Santo, que han atado a sus hijos. Los han atado. Y necesitan pedirle perdón a Dios y desatar a sus hijos. Desátalo. Con la misma lengua que los ataste, desátalo. Para que la bendición de Dios comience a fluir en sus vidas. Para que el propósito de Dios comience a influenciar sus vidas. Amén. Aleluya. Dice el Salmo 19:14. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación
de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Como hijos del reino estamos llamados a vivir un estilo de vida diferente. Estamos llamados a hablar un lenguaje diferente. Porque nuestro reino no es de este mundo. Amén. Que el Señor les bendiga. Ponte de pie. Amén. Vamos a orar por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿A cuánto Dios le ha hablado en esta tarde? ¿A cuánto Dios le ha hablado?